¿Cómo podemos identificar que nuestro cansancio se está saliendo de los niveles de normalidad? Yo creo que como persona o como paciente, yo diría, ¿qué tanto me está afectando la fatiga en mi quehacer diario? Es el cansancio crónico. ¿Una condición normal en el siglo XXI y en el tiempo que vivimos? Sí. O sea, es un problema de salud pública. Esto también es muy común, que vengan las pacientes al consultorio y digan, es que me siento muy cansada, pero mi familia me dice que es nomás porque soy floja. Y no, o sea, la verdad es que simplemente no puedo. ¿Debemos acostumbrarnos a vivir con fatiga? Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que la fatiga es parte de nuestras vidas, pero la fatiga crónica no es normal. Oigan, y platicando con nuestro experto en viajes, Rubén Mora, ya saben que a mí me gusta viajar mucho, pero yo nunca había contratado un plan de asistencia al viajero. Y entonces siempre iba a la buena de Dios, de que no se me cancelara un vuelo, de no perder el equipaje, de que todo saliera bien. Pero es hasta que llegas y te enfrentas a alguna complicación que te das cuenta cómo no tener un plan de asistencia al viajero puede ser un gran error. Y para facilitarles la vida a todas ustedes y a todos ustedes es que llega de nuestra mano Universal Assistance a nuestra vida, que es un plan de asistencia al viajero 24 horas, 7 días de la semana, en tu idioma, en español, en cualquier parte del mundo en la que estás y en la que te cubren y ayudan en cualquier complicación que pueda tener tu viaje. Desde una emergencia médica, porque tienen un programa o un plan que se llama Universal Assistance Te Cuesta Cero, que es una cirugía, una complicación médica, una consulta, una atención o cosas más de logística, que se perdió el equipaje, que se canceló el vuelo, que se demoró, que no salió, que el hotel tuvo un error en su sistema y entonces no tengo reservación de hotel. De verdad es que cualquier complicación de viaje, si ustedes llevan y viajan acompañados con Universal Assistance, todo va a estar bastante bien resuelto y sin ningún susto y sin ningún microinfarto. Toda la información la pueden encontrar llamando al 800-123-1876, se los repito, 800-123-1876 o en www.universal-medioassistant.com. Aquí les vamos a dejar la liga para que puedan ir y consultarlo y también siempre pueden consultar a su agencia de viajes. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¿Quién siente que vive permanentemente cansado? ¿Quién dice varias veces al día o varias veces a la semana, es que estoy fatigado, es que no puedo más, es que no sabes el trabajo que me costó hoy pararme de la cama? Pero ¿qué pasa cuando ese cansancio del que tanto nos quejamos se vuelve tan real que realmente no nos paramos de la cama? Que ya llegamos tarde al trabajo, ya nos regañaron, ya nos metimos en problemas, ya no pude hacer una u otra cosa que tenía pensada, planeada, deseada o programada, porque en verdad no me pude salir de la cama. Hoy en Consultorio MOA vamos a hablar de cansancio crónico. Yo soy Julio Luis García y en verdad si ustedes se identifican con algo de lo que les he dicho en este momento, más vale que se queden porque vamos a aprender mucho y vamos a saber y vamos a poder desmenuzar si estamos en un episodio o en una situación de cansancio crónico o es otra cosa. Y para eso les voy a presentar a un especialista que está llegando con nosotros hoy a Consultorio MOA. Es médico cirujano y especialista en reumatología por la UNAM. Tiene una maestría en medicina molecular y un doctorado en farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor titular de reumatología en pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como profesor adjunto del programa posgrado de especialidad en reumatología en la UNAM. Está hoy con nosotros el doctor Daniel Jivillé Friedman. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Todo el mundo te debe decir estoy cansado. Sí, nosotros lo decimos, pues estamos cansados. Y sí estamos, ¿no? Sí, sí. Oye, pero creo que en este ir y venir y en este decir y decir y decir que estamos cansados, de repente lo hemos agarrado un poco a juego, ¿no? Porque hay de cansancio a cansancio. Sí. Pero si hay una condición médica o si hay una condición que se vuelve mucho más serio cuando estamos hablando de cansancio crónico. Sí, aquí hay que definir bien de lo que estamos hablando. Una cosa es presentar cansancio, que los médicos lo definimos como fatiga, y la otra cosa es presentar fatiga crónica. Todos tenemos fatiga en algún momento del día.
al principio del día cuando nos cuesta trabajo levantarnos, al final del día cuando ya hicimos nuestro trabajo y llegamos cansados a la casa. O sea, la fatiga es una constante. Todos la presentamos y la fatiga es normal, es señal de que... Vivir cansa, ¿no? O sea, exacto, trabajar cansa. La fatiga es algo que necesitamos porque nos alerta que necesitamos descansar. Es el indicador de que ha llegado la hora de irse a dormir, de que necesitamos un ciclo de sueño adecuado, dormir cierto número de horas, 7 a 8, que es la recomendación actual, para librarnos de esa fatiga, librarnos de ese cansancio y poder llevar a cabo nuestras actividades de manera normal. Y el otro término es crónico. Crónico implica tiempo y crónico implica que el cansancio no se ha quitado, no es normal, no es el cansancio que se quita al descansar, es persistente y que dura más allá de lo razonable. En términos médicos, crónico, tomamos 3 meses o más como algo crónico, pero yo diría que una fatiga que simplemente no se resuelve con el descanso, con la relajación, esa es una fatiga crónica. Está durando varias semanas, no se me quita por más que yo descanse. Hay gente que duerme incluso más horas de las que uno habitualmente duerme y a pesar de ello se siente cansado. Entonces ahí se convierte de ser una sensación que todos experimentamos, se convierte en un síntoma. Y al convertirse en un síntoma tenemos que averiguar si nos está avisando de algún problema subyacente y qué tenemos que hacer en ese sentido. ¿Cómo podemos identificar, darnos cuenta que nuestro cansancio, que el que cada quien está sintiendo, porque al ser un tema de percepción individual, sí, pues no hay un cansadómetro, ¿no? Que te diga, no es como un termómetro que te diga más de 37 grados de temperatura, ya hay que prestarle atención. ¿Cómo podemos identificar que nuestro cansancio se está saliendo de los niveles de normalidad? Sí, la fatiga se puede medir de manera indirecta. La cosa que hacemos los médicos es tomamos cosas que son subjetivas. Dolor, por ejemplo, es una sensación subjetiva. Cada quien experimenta el dolor de manera distinta. La fatiga también lo es una sensación subjetiva. Yo puedo tener una gran capacidad para trabajar sin cansarme, pero va a llegar el punto en el que me canse después de quizá, como los camarógrafos aquí, 2, 3 semanas de estar trabajando, bueno, finalmente se van a sentir cansados. Pero por estar trabajando un turno no creo que les pase nada. A personas que después de unos 15, 20 minutos ya se sienten fatigados. Entonces, sí hay maneras de medirlo aplicando cuestionarios en donde interrogamos al paciente. Son preguntas que ya han sido estandarizadas y averiguamos el nivel de fatiga que tienen los pacientes. Sin embargo, son instrumentos pues relativamente complejos, lo tiene que administrar personal entrenado, son tardados en hacer, a veces no podemos hacerlo en nuestra consulta diaria porque toman mucho tiempo. Entonces no son prácticos para su aplicación diaria. Pero yo creo que como persona o como paciente, yo diría, ¿qué tanto me está afectando la fatiga en mi quehacer diario? Como mencionábamos al principio, me está costando trabajo llegar a tiempo a mi empleo porque de plano no me puedo parar ni a la primera sonada del despertador, ni a la segunda, ni a la tercera. Me está impidiendo tener una adecuada relación con mi familia. No puedo prestarle atención a mis hijos porque me estoy quedando dormido. No puedo en la noche prestarle atención a mi pareja porque me estoy quedando dormido, prefiero irme a dormir que comer, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto afecta en la vida diaria esta fatiga? Y si esta fatiga se acompaña de alguna otra sensación o síntoma. O sea, además de la fatiga, estoy empezando a notar dolor. Además de la fatiga, me están saliendo unas ronchas que yo no tenía antes. Además de la fatiga, estoy notando que presento fiebre. Además de la fatiga, me están apareciendo ganglios en algunas partes del cuerpo. Entonces, algo está pasando ahí. Nos tenemos que fijar en la fatiga desde la perspectiva de qué tanto nos afecta en nuestra funcionalidad diaria. Desde tu experiencia, desde la gente que ves en consulta, hay, no sé, los hombres o las mujeres se presentan una mayor fatiga. ¿Hay algún rango de edad donde sea más común que se exprese, se presente? Aquí yo tengo un sesgo porque soy reumatólogo y la mayor parte de los pacientes que vemos los reumatólogos son mujeres porque las enfermedades reumáticas tienden a ser más comunes
en las mujeres que en los hombres. Eso no quiere decir que los hombres no experimenten fatiga, simplemente que yo como especialista Te toca ver más tengo una mujeres. visión un poquito más inclinada hacia el lado de las mujeres por el tipo de pacientes que vemos. Pero, o sea, la fatiga es un síntoma universal. Todo el mundo lo puede presentar. La fatiga crónica es un síntoma universal. Todo el mundo lo puede presentar. Y típicamente sí es una de las quejas o de las primeras quejas que nos refieren los pacientes con enfermedades reumáticas. Aparte del dolor, me duele, pero además me cansa. O por más que descanso, no logro sentirme recuperado. O duermo, y duermo mis horas, pero no descanso. Entonces, eso es a lo que nosotros tendríamos que prestarle atención o lo que nos debe de llamar la atención. ¿Qué es lo que está generando la fatiga? Porque, y esto también es muy común, que vengan las pacientes al consultorio y digan, es que me siento muy cansada, pero mi familia me dice que es nomás porque soy floja. Y no, o sea, la verdad es que simplemente no puedo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? O las personas que notan un cambio. Yo estaba bien hasta que de repente un día empecé a presentar dolor, ronchas, lo que sea, y me empecé a cansar mucho y simplemente ya no me he podido recuperar de eso. Acabas de decir agregar un término que me parece que le da una perspectiva y una relevancia también importante. El tema de alguien que pueda vivir con un cansancio más allá de lo que considera, o de una fatiga de lo que consideramos como normal, y el vínculo con eres flojo, floja, la etiqueta de ser flojo, floja. Sí. Porque entonces eso creo que innegablemente pues trae como una condición de mejor lo oculto, mejor trato de que no se note, mejor trato de compensarlo, porque trae una carga social. No sé, en la adolescencia estoy pensando, ¿no? Que por todos los cambios hormonales, por el tema del crecimiento y demás, los adolescentes duermen más. O sea, duermen mucho más horas de las que dormimos ya los adultos y tienen estos procesos como de querer estar tranquilos, solos, aislados. ¿Cómo nos damos cuenta en adolescentes, por ejemplo, que pudieran estar presentando algún episodio de fatiga más allá de lo que debería ser normal? Quienes vivimos con adolescentes nos damos cuenta rápidamente de cuándo la fatiga es real y cuándo la fatiga es una herramienta que los adolescentes usan para liberarse de ciertas responsabilidades. La gente joven es muy activa. Andan de aquí para allá y son capaces de jugar 3 videojuegos al mismo tiempo y o sea, van a la escuela y no ponen atención en clase, pero en las actividades físicas o en el recreo están haciendo eso. Pero cuando eso empieza a modificarse, cuando el adolescente vivaz, activo, que hacía deporte, que se juntaba con sus amigos, o sea, prefiere cambiar su rutina diaria con tal de descansar, con tal de evita más bien esas actividades, o ya no, el patrón de comportamiento ya no es el mismo, eso nos tiene que llamar la atención. Algo está pasando ahí, porque los adolescentes, como bien lo mencionaste, son malos para comunicar sus emociones, están aprendiendo a comunicar sus emociones. Y no soy experto en adolescentes, ni pretendo serlo, pero tengo uno en casa y con eso Tienes una maestría. Tengo experiencia, no tengo evidencia, pero tengo experiencia. Pero cuando de repente uno ve que las actividades que a ellos les gusta, o sea, que no es lo mismo de limpia todo. No, es que estoy muy cansado. No, sí, bueno, no va a limpiar su habitación porque está muy cansado. Pero oye, vas a ir con tus amigos y te dicen es que estoy muy cansado, ahí hay algo raro, ¿sí? O no voy a ir a jugar fútbol porque estoy cansado. Algo está sucediendo ahí. O sea, las actividades que habitualmente serían placenteras para él o la adolescente, que deje de hacerlas por manifestar cansancio, es algo a lo que tendríamos que prestar atención. O que le cueste trabajo. O sea, jugaban fútbol perfectamente bien, jugaban todo el partido de fútbol y de repente ya no pueden terminar de jugarlo y piden que lo saquen. O la actividad que habitualmente hacen, que van al gimnasio y de repente ya no pueden terminar con eso porque se cansan rápido. Algo está pasando ahí. Entonces, en los diferentes... ¿Y los niños? Digo, ya... Pues igual no soy pediatra, pero la situación es... O sea, en los niños habitualmente nos basamos en los cambios de comportamiento, en los cambios de rutina. Cuando el niño se muestra apático, cuando se muestra inactivo, cuando ya no quiere hacer ciertas actividades, es cuando tenemos que empezar a preocuparnos. Ahora, ya que identificamos que el niño, el adolescente, el adulto o el adulto mayor están presentando estos cuadros o estos signos de un cansancio
más presente que les está impidiendo hacer las actividades que habitualmente eran placenteras para ellos, ¿qué se tiene que hacer? ¿Con qué médico hay que acudir? Pues, todos tendríamos que acudir inicialmente con el médico de atención primaria. El médico de atención primaria es el médico general, los médicos de cabecera, incluso los médicos de consultorio. O sea, los médicos, y aquí quiero hacer un paréntesis, los médicos de consultorio muchas veces hablamos mal de ellos, sobre todo quienes somos especialistas, pero con el paso de los años yo he aprendido a respetarlos, porque están en el frente de la línea de batalla y eso se evidenció durante la pandemia. Uh-huh. La mayor parte de muertes entre los médicos fueron médicos de consultorios asociados a farmacia. Eso quiere decir que estos médicos son parte importante del quehacer médico. Entonces, los médicos del centro de salud, de la unidad de medicina familiar, de los consultorios de farmacia, los médicos generales, deben estar capacitados para identificar a la fatiga como uno de esos síntomas a los que hay que prestarle atención, sobre todo si es una fatiga que ya duró más de lo habitual o que se sale de un patrón normal. Y entonces, dependiendo de qué otros hallazgos encontremos en el paciente, pues dirigirlo hacia la especialidad adecuada. Una causa muy común de fatiga, y es una enfermedad muy común, pero que se presenta a veces de manera subclínica, es decir, no se hace evidente así luego, o tiene síntomas tan inespecíficos que son difíciles de identificar, es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es muy común en mujeres después de los 35 años. Es una enfermedad metabólica en donde hay un déficit en la producción de hormona tiroidea que regula, entre otras cosas, la velocidad a la que funciona el metabolismo del cuerpo y que cuando hace falta, cuando no se produce adecuadamente, produce, entre otros síntomas, incremento de peso y fatiga. Y los pacientes simplemente no se explican por qué. Y puede producir anemia. Entonces, de repente, la paciente va notando que con el tiempo ha subido de peso y su patrón alimentario no ha cambiado. Se siente más fatigada y de repente le falta el aire. Algo está pasando ahí, esa fatiga. Y como son síntomas tan inespecíficos, subió de peso, pues no sé, ha de estar comiendo más. O se está cansando, pues ha de ser flojo, el estigma de ser flojo, ¿no? Pero si estamos notando estos cambios, vale la pena hacer una prueba relativamente sencilla, que son la medición de hormona tiroidea y de la hormona estimulante de la tiroides, para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y ahí vemos, es que está presentando hipotiroidismo. Y en el caso, esa es una enfermedad que ven los endocrinólogos. En el caso de los reumatólogos, se está fatigando, pero aparte de la fatiga está presentando algunas otras cosas. En mujeres jóvenes, por ejemplo, estábamos hablando de gente joven. Mujeres jóvenes que presentan fatiga, pero que de repente les empiezan a salir algunas lesiones en la piel, sobre todo en las áreas que se exponen a la luz del sol, o que les salen moretones fácilmente, o que han empezado con dolor e incluso hinchazón de las articulaciones. ¿Qué está sucediendo ahí? Entonces, hay enfermedades, entre otras, lupus eritematoso sistémico, que empiezan con fatiga asociada a otros síntomas inespecíficos, como lo son la fiebre, el dolor muscular o esquelético, cosas así muy inespecíficas que cualquiera puede tener, que no nos hablan de algún problema específico o de alguna enfermedad particular, pero que están limitando al paciente o a la paciente en sus actividades de la vida diaria. Ahí es donde tendríamos que prestarle atención. Y hay otros en donde, además de la fatiga, hay síntomas evidentes. La artritis reumatoide es una enfermedad donde, además de la fatiga, hay inflamación articular y dolor franco. Y entonces la paciente luego se da cuenta de que de repente se me están hinchando las rodillas, se me están hinchando las muñecas, se me están hinchando las manos, me duele para moverlas, me cuesta mucho trabajo y estoy cansadísima. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo ahí? O la fatiga asociada a la pérdida de peso. Me siento desde hace algunos meses sumamente cansado y he perdido peso de manera desproporcionada. He perdido peso a razón de 1 o 2 kilos al mes. Eso no es normal. Y yo no estoy haciendo nada para perder peso, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ahí necesitamos averiguar. Algunos cánceres se manifiestan como fatiga y pérdida de peso. Entonces es importante buscar el motivo. Porque una de las cosas que comúnmente escuchamos los especialistas y en reumatología no es la excepción, es: doctor, me siento bien cansado, ¿no me podrá dar unas vitaminas?
Todos queremos eso. Todos queremos la solución mágica para... Y de vitaminas uno puede ir a cualquier farmacia o al súper y nomás meterse al pasillo en donde vende vitaminas. Y hay en gomitas efervescentes de sabores, de colores, todos de lo los que quieras. Tamaños, todos los colores, todos los sabores. Y todas prometen dar, entre otras cosas, energía. Y pues si las cosas fueran así de sencillas, pero y esto ocurre mucho entre médicos. Sí, tome polivitamínico, ahí está. Pero el paciente persiste con el cansancio. Entonces, tenemos que ir más allá. O sea, no solo tratar de quitarle el cansancio a los pacientes, sino averiguar por qué lo está presentando. Si de veras es significativo, está afectando su funcionalidad diaria, o es algo pasajero, a lo mejor el paciente últimamente ha tenido más actividad de la habitual, a lo mejor se ha visto sometido a mayor estrés laboral de lo habitual y eso cansa. Tenemos días, y ustedes han de tener aquí a 2, 3 invitados insoportables de los que sale uno y cansadísimo, ¿no? Hay situaciones que nos cansan, hay días pesados y eso salimos, pero si todos los días está ocurriendo esto y ya duró varias semanas, meses, hay que ir más allá de tratar de remediarlo. Eso me parece bien importante que lo identifiquemos porque creo que nos lo pones muy claro y muy frontal. El cansancio, este cansancio o esta fatiga persistente, generalmente es un aviso de algo más. Sí. O sea, generalmente nos está adelantando cosas. Entonces, otra vez, en este termómetro individual que podemos ser los pacientes, cuando ya vemos que este cansancio, que esta fatiga, esto que dices, ¿no? Yo amo jugar fútbol los sábados en la mañana, pero llevo un mes o llevo varias semanas que sin alguna causa aparente, es decir, no es que haya tenido jornadas de trabajo de 15 horas las últimas semanas, no, en un estado normalmente común, van varias semanas que no me puedo despertar para ir a jugar fútbol, que es algo que me gustaba mucho. Sí. Ahí debería llamarnos la atención, ¿no? Sí, y ahí es donde tenemos que buscar ayuda. Y la primera ayuda que buscamos es, vamos al internet y googleamos, estoy muy cansado, ¿qué será? Y la respuesta es habitualmente, ha de ser cáncer. Siempre es cáncer. Y entonces, sí. Entonces los pacientes van corriendo al médico y doctor, tengo cáncer. ¿Por qué? Porque lo leí en internet. No, pues es que si yo le dijera las cosas que he leído en internet. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer pues un diagnóstico diferencial, averiguar cuáles son las condiciones preexistentes de los pacientes, sobre todo en adultos y ya después de cierta edad, y no voy a mencionar edades para no ofender aquí a nadie. Pero después de cierta edad, pues ya no estamos en la mejor de las condiciones físicas. Si yo quiero seguir jugando fútbol o practicando deporte como lo hacía cuando estaba chavo... Si cuando tenía 20 y tengo 40, pues... me va a costar trabajo. Si yo quiero seguir levantando el mismo peso que levantaba hace 10 años, pues no va a suceder. Entonces, necesitamos fijarnos en qué cosas han sucedido. ¿Soy diabético? ¿Soy hipertenso? ¿Tengo algún otro problema de salud que quizá me está limitando? ¿Qué tratamiento estoy recibiendo para ese tipo de enfermedades? Algunos medicamentos cansan. Hay medicamentos que cansan. Lo más evidente es en relación a, lo vemos en oncología, ¿no? Cuando le dan tratamiento al cáncer, muchos de los fármacos que se usan para cáncer cansan. Los pacientes salen sumamente fatigados de las sesiones de quimioterapia. Pero medicamentos tan sencillos como los antihistamínicos que usamos para las gripas pueden causar sueño y uno se siente cansado. Y o no para las alergias también se utilizan. Para los antihistamínicos, para las alergias, exacto. Entonces, no entendemos por qué estamos tan cansados. Yo estaba bien y no identificamos que lo que nos está cansando es el medicamento. A lo mejor no lo estamos tomando adecuadamente. Lo estamos tomando en la mañana cuando lo tendríamos que estar tomando por la noche para que no nos produzca tanto cansancio. Pero identificar si no hay factores externos a estos. También, si fumamos, si bebemos en exceso, eso no nos va a ayudar. Sí, si nuestra dieta es sumamente pesada. Exacto. Si trabajamos en una estación de radio y lo único que tenemos es una máquina expendedora, pues, y vivimos de la máquina expendedora, esa no es una alimentación sana. Entonces, esas cosas no ayudan. Y nos tenemos que estar fijando en eso. Hay problemas subyacentes que estén condicionando la fatiga o que estén favoreciendo que el paciente se sienta fatigado, o a lo mejor una persona perfectamente sana, deportista de toda la vida y de repente empezó la bronca. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Esto no es normal. También hace un momento decías otra cosa que me parece sumamente importante. Hay una fina línea entre el cansancio y el dolor.
Sí. Normalmente muchos dolores, muchos dolores, empiezan como un cansancio. Yo mismo en consulta con diferentes médicos y especialistas he referido cosas de, es que empecé como a sentirme muy cansado Sí. y luego ese cansancio se convirtió en que empezó a doler. ¿No? Y pienso cuando haces ejercicio, cuando caminas mucho, cuando haces algo que se sale generalmente de lo habitual, algo que empieza a sentirse como cansancio se convierte en dolor. ¿Cuándo tendríamos que prestarle una atención importante? ¿Cuándo tendríamos que decir, no, ya no está normal, ya no tengo que esperar a ver que se me pase? O no me debo tomar medicamento 1, medicamento 2, Claro. medicamento 3, Porque esa es la otra. para dormirme y que no me duela durante la noche. Sí, ahí, o sea, el dolor y la fatiga pueden formar un círculo vicioso. O sea, si yo tengo dolor, eso me va a impedir hacer algunos movimientos, voy a tratar de hacerlos de todos modos y eso va a consumir más energía. O sea, sí hay un consumo energético en el cuerpo humano, pues, o sea, biológicamente consumimos energía. La consumimos de manera muy específica, pero sí se necesita generar energía y usarla y volverla a generar y volverla a usar. Entonces, las enfermedades tienden a consumir más energía y no se producen o nos impiden producirla adecuadamente. Eso condiciona fatiga. Ahora, si además el hecho de que tengamos dolor refuerza la fatiga, bueno, pues eso es significativo. Es muy común que los pacientes lleguen al consultorio y digan, doctor, es que siento como cansancio en las piernas. Y cuando uno los interroga un poquito más, se da cuenta que lo que sienten es dolor. Ahora, también hay que ver qué tan estoico es el individuo. Hay pacientes que, y esto lo vemos mucho en la consulta, hay pacientes que cuando llegan, uno dice, ¿cómo se esperó tanto, no? ¿Cómo le hizo para acabar así? O sea, pacientes en los que han pasado a veces meses, a veces años, están mal, súper inflamados, pero se aguantaron, o no les quedaba más remedio que aguantarse porque tenían que ir a trabajar, Claro. etcétera. O porque nos da miedo que nos digan que es algo más. Claro, porque uno se imagina cansa. lo peor. O sea, Sí. Entonces, ahí es donde, bueno, ¿cómo está impactando el dolor sobre la fatiga? Y esto lo vemos mucho en fibromialgia, que es una enfermedad que también vemos los reumatólogos. La fibromialgia se caracteriza por dolor generalizado, sin un fondo específico que podamos identificar bien. O sea, es una enfermedad que nos cuesta trabajo, en la que nos cuesta trabajo identificar la causa, pero el dolor produce tanto fatiga como ansiedad. Y esto lleva a que el paciente no duerma adecuadamente. Al interrumpirse el ciclo de sueño, el paciente presenta más dolor y esto le genera más ansiedad y eso retroalimenta a la falta de la capacidad de dormir. Y todos lo hemos visto. O sea, si tenemos cualquier síntoma que tengamos, que de repente me empieza a doler algo, ¿por qué me estará doliendo? Y lo googleo, ¿y por qué me estará doliendo la rodilla? Ha de ser cáncer. Puta, ¿tendré cáncer? Híjole. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces ya no voy a poder trabajar. ¿Y cómo le voy a hacer para mantener a mi familia? Y toda esa noche se quedan en vela, ¿no? Pensando en eso. Y a la mañana siguiente se sienten peor. No solo tienen el dolor que no se les ha quitado, tienen en la cabeza la idea de que ya tienen cáncer, no han dormido bien. Al despertar uno se va a sentir de la patada con más dolor, esto lo pone uno más ansioso, se pone a pensar en todavía más cosas y la siguiente noche es la misma historia. Cualquiera de nosotros que se ha desvelado por algún motivo o que se ha ido de parranda y al día siguiente no durmió bien y tiene que llegar a trabajar a las 7 de la mañana, se siente uno todo adolorido y se siente uno todo mal. Entonces la fatiga exacerba al dolor. Y el dolor al mismo tiempo puede causar todavía más fatiga. Ahora, si a esto le sumamos que a lo mejor no es cáncer, como dice Google, pero a lo mejor es un problema inflamatorio crónico, como los que vemos los reumatólogos, eso va a consumir más energía, nos va a impedir dormir adecuadamente y como no dormimos bien en la noche, durante el día vamos a tener mucho sueño, nos echamos una pestañita de unas 2-3 horas en la tarde. Y en la noche pues ya no tenemos sueño porque ya nos dormimos un rato y se rompe el ciclo sueño-vigilia y los síntomas se magnifican, el dolor se magnifica, nos da más ansiedad y se convierte en un círculo vicioso independientemente de algún otro problema que pudiéramos tener asociado a X o Y enfermedad. Tenemos muy normalizado a pesar de que hay cualquier cantidad de campañas para evitar o para reducir la automedicación.
Sí. Somos como muy collones al dolor, ¿no? Entonces, estamos con cualquier dolor y te avientas el primer analgésico que te encuentras para tratar de dormir bien, de que no te duela, de que se te pase, bla, bla, bla. Y entonces estamos, y lo hemos dicho siempre, ocultando los síntomas sin atacar el origen de estos, ¿no? ¿Qué podríamos estar ocasionando con una toma recurrente de estos analgésicos sin acudir al médico, sin acudir al especialista y creer que porque no lo estoy sintiendo se me está quitando? Igual volvemos a lo de agudo y crónico. El dolor agudo. O sea, si a mí me empieza a doler de repente el abdomen, ese es un aviso de que algo no está bien y de que hay que tomar medidas. El ejemplo más clásico es la apendicitis. Empiezo con dolor abdominal y me empiezo a sentir mal. De repente me empecé a cansar, mucho dolor en la panza y tengo algo de fiebre, algo. Si mi primer instinto es, me voy a tomar un analgésico. Me lo tomo, medio se me quita, a lo mejor me tomé algo para la fiebre, también se me medio quitó, ya estoy bien. Y otra vez al rato, me voy a tomar más. Y lo que estoy enmascarando es una apendicitis. Y la apendicitis, o sea, lo único que cura la apendicitis es operar a los pacientes. Y es relativamente común, incluso entre médicos, que tomemos analgésicos y que resultó ser apendicitis y ya llegamos al hospital cuando el apéndice ya se reventó, ya se complicó el asunto y nuestra estancia en el hospital no va a ser de un par de días, va a ser de un par de semanas. Entonces, eso es enmascarar síntomas. Pero el dolor crónico ya no es un aviso, por lo menos no siempre es un aviso. El dolor crónico ya ese es un problema establecido. Y eso ya tenemos que estar buscando causas de manera directa. O sea, el dolor agudo nos avisa muy bien, pero aquel paciente que tiene dolor crónico y los que ya saben por qué lo tienen y no se tratan, eso no sirve de nada. O sea, ahí hay que darle tratamiento. Y eso es algo que yo veo dos problemas. En relación al uso de medicamentos, con los pacientes habitualmente veo dos problemas. La automedicación, que conduce al enmascaramiento de problemas. Y la otra es que pacientes que tienen problemas crónicos no quieran tomarse los medicamentos para dolor porque sienten que ya toman muchos, porque es muy común que problemas crónicos tomen más de un medicamento y a veces toman más de 5 o 6. Y los pacientes dicen, no me tomé el del dolor. O sea, llegan, me duele mucho, doctor. Bueno, se está tomando el medicamento para el dolor. Le dejé un medicamento que usted puede tomar cuando usted sienta dolor, además de lo que habitualmente. No me lo tomé porque no quiero tomar mucho medicamento. Entonces, esa es una actitud estoica y que es respetable hasta cierto punto, pero que es inútil. O sea, sí, ya está mermando tu calidad de vida. Exacto, para eso están los medicamentos. Ahora, el problema de la automedicación en México es un problema muy serio. Yo me imagino que aquí lo han discutido con más de uno. Hay muy poca regulación sobre la venta de medicamentos y eso lleva a más complicaciones de lo que resuelve. Pero hasta cierto punto esa regulación no se ha modificado en México por el déficit que tenemos en médicos y en especialistas. Entonces, la persona de la farmacia se convierte en el médico del pueblo o en el médico de su comunidad, pues tratando de resolver los problemas que puede. Ahora, ¿qué podemos como pensar hacer? O sea, cuando ya estamos, y retomando el tema de este cansancio crónico que muchas veces manifestamos los pacientes, ¿a qué le podemos tirar cuando vamos con un especialista, cuando tenemos un diagnóstico correcto? ¿A qué le podemos tirar cuando lo hacemos bien? Yo creo que sí hay que, como paciente, uno tiene que hacer énfasis en que el cansancio es una de las principales molestias que uno tiene. Porque también tendemos a minimizarlo. Los médicos lo minimizamos, sin duda alguna. Ustedes deben vivir agotados también. No, bueno, o sea, los médicos de rondas de hospitales y... Eso es, entre más joven sea, uno más cansado está. Pero conforme ya está uno más, digamos que tiene más antigüedad, ya... Selecciona uno el cansancio. Ajá, selecciona uno los cansancios. Pero en el paciente que llega y nos dice, me siento muy cansado, los médicos tendemos a hacer ese síntoma de lado y nos centramos en dolor o en otras cosas que nos importan o que sentimos que son más importantes. Pero la pregunta ahí que tenemos que hacer es, ¿se siente cansado? ¿Qué tanto le afecta esta fatiga? ¿Le impide levantarse temprano? ¿Ha tenido broncas en el trabajo? O sea, averiguar qué tanto impacta sobre sus actividades de la vida diaria.
Y si esto lo está llevando a que tenga que dormir durante el día, ya no duerma bien durante la noche, y si está asociado a algún otro síntoma. Porque si me dicen, es que me siento muy fatigado y además me falta el aire, bueno, hay que ver. Los pacientes con anemia frecuentemente les falta el aire, se sienten muy fatigados. Hay que averiguar si no va por ahí la cosa, ¿no? O además de la fatiga, estoy presentando dolor y se me inflaman las articulaciones o las muñecas o las rodillas. Hay que averiguar qué está sucediendo. O me empecé a sentir muy cansado cuando me salieron estas ronchas. Bueno, esa fatiga está asociada a algo. Entonces, sí hay que averiguar el impacto de la fatiga. Por lo menos haciendo la pregunta de cómo le está afectando en su vida diaria esta fatiga. Ahora, es el cansancio crónico, una condición normal en el siglo XXI y en el tiempo que vivimos. Sí, o sea, es un problema de salud pública. O sea, y lo es ya desde el siglo XX. Todos ustedes están bien jóvenes para recordar el siglo XX, pero era otra época. Pero es un problema en el mundo industrializado. Y nosotros somos parte de ese mundo industrializado. Hay países en donde la tasa de cansancio es un poquito menor debido a las características laborales del país. Pero México es uno de los países en donde trabajamos más horas diarias y más horas a la semana. Los resultados de eso... Sí, la productividad no necesariamente es la más alta. No va de la mano de la cantidad de trabajo que hacemos, pero en un entorno así, sobre todo en ciudades como esta, en donde uno no descansa absolutamente nada. O sea, está trabajando, ahí se cansa uno. Y luego tengo que llegar a mi casa y me hago por lo menos 1 hora, aunque esté yo aquí a 3 cuadras. Eso no ayuda. Más el hecho de que, pues en el trabajo ya nos enojamos con nuestros compañeros, ya le dijimos de cosas al jefe o el jefe nos dijo de cosas a nosotros. Y luego cuando salí de aquí se me atravesaron 3 motos al mismo tiempo y les dije de cosas y ellos me dijeron a mí. Entonces... todo eso nos va fatigando, todo eso. Y no tenemos una salida fácil, porque ahora, sobre todo ahora, antes no había celulares, entonces salías y pues hacías algo de deporte, o dabas una caminata. Ahora la inseguridad nos impide salir de la casa. Si vamos al gimnasio está hasta el gorro. Lo único que hacemos es vivir pegados del celular. En el celular lo único que hacemos es enojarnos por lo que están poniendo en Twitter o por las noticias que vemos o porque la serie que estaba yo viendo no terminó como yo quería que acabara o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, esa dinámica va en detrimento de la salud en todos los sentidos y en el caso de la fatiga no es la excepción. ¿Qué podemos hacer? O sea, cuando no sea un caso de una condición médica específica, ¿qué podemos hacer para vivir menos cansados? Yo creo que hay que establecer una rutina de trabajo y actividades sociales que nos permita, de alguna manera, primero, dormir de 7 a 8 horas, que es lo que un adulto sano requiere. Necesita para... hacer ejercicio de manera regular. Se recomienda que por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana y llevar una alimentación sana, ¿sí? Una alimentación balanceada en donde la mayor parte de nuestro plato esté cubierto de verduras, evitar alimentos procesados, y por alimentos procesados son todos los alimentos que tengan etiquetas negras, evitar el consumo de refrescos, evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el consumo de tabaco. Entonces, sí, y socializar, o sea, tener actividades que estimulen a nuestro cerebro, no nada más ser receptores pasivos, porque pues, nos sentamos, pongo Netflix y ahí me voy a quedar hasta que una de dos, se me acabe el dinero para pagar Netflix o alguien me venga a mover. Y ahí somos únicamente receptores pasivos. Pero si leemos, estamos interactuando. Si estamos conversando con alguien, estamos interactuando. Si aunque hagamos crucigramas o sopa de letras, nuestro cerebro está activo. Si estamos tratando de aprender otro idioma en una aplicación del celular, nuestro cerebro está activo. Eso no es ser receptores pasivos, estamos participando. En pacientes adultos mayores, el aislarse, y como adultos, conforme vamos envejeciendo, nos vamos aislando, porque ya no podemos hacer la misma cantidad de actividad física, porque nuestros amigos y nuestros familiares se van muriendo, o sea, nos vamos quedando solos. Es bien importante esta interacción. Entonces, que un adulto mayor tenga interacción con otras personas, que tenga interacción
que tenga tanto interacción social como ejercicios mentales, estar leyendo, estar interactuando, incluso con aplicaciones. Ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, tenemos la capacidad de platicar con alguien, aunque sea una inteligencia artificial, y recibir respuestas o sea, seguir platicando y conversar con... Me imagino que todos ustedes se han puesto a platicar con ChatGPT. O sea, se puede llevar al absurdo, pero para un adulto mayor, el simple hecho de estar conversando con alguien, aunque alguien no te exista, responda. eso es estimulante. Y eso nos ayuda a evitar muchos problemas, no solo asociados a fatiga, sino demencia, Alzheimer, muchas enfermedades crónicas. Entonces, esa interacción, esos estímulos para nuestro cerebro son sumamente importantes. Y ahora, ya para concluir, ¿debemos acostumbrarnos a vivir con fatiga? Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que la fatiga es parte de nuestras vidas. Pero la fatiga fisiológica, o sea, la que ocurre de manera normal, la que nos avisa que es hora de es hora de dejar el teléfono de lado e irnos a dormir. Pero la fatiga crónica no es normal. Y ahí sí necesitamos de alguna manera buscar ayuda, ya sea con nuestro médico de atención primaria o con algún especialista. Pero si notamos que la fatiga es persistente, que la fatiga nos está afectando en nuestra vida diaria, que está cambiando nuestro ciclo de sueño y vigilia, necesitamos buscar ayuda para ver qué es lo que está pasando. No nada más buscar una solución rápida, me voy a tomar mis vitaminas y con eso mañana voy a amanecer todopoderoso, sino algo está pasando, necesito averiguar qué es lo que está pasando. ¿Tienes consulta abierta? Sí. La gente puede encontrarte si están necesitando un reumatólogo, un especialista. ¿Dónde te pueden encontrar, doctor? Tengo consultorio en la Ciudad de México y en Cuernavaca. Perfecto. Entonces ahí está. 2 lugares donde pueden acudir contigo. Uh-huh. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a Gracias ustedes. de verdad por ayudarnos a entender de mejor forma un lugar común, como decir estoy cansado, y poder saber las implicaciones que tiene y cuáles son las vías que podemos tomar para atenderlo. Muchas gracias de verdad, por tu tiempo. Gracias. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio de Consultorio MOA. Bye.